Taeyun no estaba acostumbrado a detenerse. En sus 38 años de vida había aprendido a seguir adelante sin importar qué. Detenerse significaba debilidad, duda, dolor. Y de dolor ya había tenido suficiente. Cuando su esposa Minju murió hace 2 años, él no se detuvo. Simplemente empezó a trabajar más. A firmar más contratos. A cerrar más acuerdos. Su empresa de desarrollo de software crecía con rapidez, devorando a sus competidores como una bestia hambrienta que no conocía la saciedad. 1 año después de la muerte de Minju, la compañía había duplicado su facturación. Año y medio más tarde, se convirtió en líder del mercado en Corea del Sur. Los empleados lo llamaban a sus espaldas el rey de hielo. Taeyun lo sabía y no le importaba. Es más, lo consideraba un cumplido. Las emociones estorbaban en los negocios. Los sentimientos te hacían vulnerable. El cálculo frío era lo único que daba resultados. Cuando su hija de 6 años, sí, lloraba por las noches llamando a su madre, él no sabía qué hacer. Contrató a la mejor niñera de la ciudad. Luego a una segunda. Después, a una psicóloga infantil. El dinero resolvía los problemas. Siempre los resolvía. O eso creía él. Aquella tarde de mayo regresaba de otra reunión con inversionistas. Las negociaciones habían sido un éxito, la empresa obtuvo financiación para expandirse a Japón y Singapur. Taeyun revisaba el informe trimestral en su tableta, haciendo anotaciones con el lápiz digital. Los números formaban un hermoso retrato del éxito. Min-Hou, el chofer que trabajaba para la familia no desde hacía 12 años, conducía el negro limusín por la ruta habitual a través del centro de Seúl. Normalmente avanzaban con rapidez, sin detenerse. Pero ese día, un semáforo en rojo provocó un atasco. Taeyun levantó la vista del dispositivo para evaluar la magnitud del retraso. Y en ese momento, algo se movió en la ventana lateral. Algo brillante. Rosa. En la acera, junto a un pequeño parque, estaban sentadas 2 niñas. Una, con un abrigo rosa impecable de cuello blanco y zapatos nuevos del mismo color, dibujaba algo en el asfalto con tizas de colores. La otra, con una chaqueta descolorida al menos 2 tallas más grande y zapatillas gastadas de cordones sueltos, la observaba con atención e intentaba imitar sus movimientos. Taeyun se quedó inmóvil. La niña del abrigo rosa era su hija. Conocía ese abrigo. Lo había comprado él mismo 3 meses atrás en una boutique cara. Reconocía los zapatos blancos, un regalo de cumpleaños. También la mochila rosa con un unicornio bordado, que yacía sobre el banco cercano. Pero no sabía qué hacía su hija en una acera sucia junto a una niña harapienta. Sea debía estar en casa, con la niñera, la señora Ann, haciendo sus tareas o jugando en su habitación. Ciertamente no debía estar sentada en el suelo, ensuciando su costoso abrigo. Deténgase, dijo en voz baja, sin apartar la mirada de su hija. Min-Hou lo miró sorprendido por el retrovisor. En 12 años, el señor no jamás le había pedido que se detuviera así, sin motivo, en medio de la calle. Aquí, señor, ¿no? Inmediatamente, ordenó Taeyun, con un tono de acero. El limusín se arrimó suavemente al bordillo, provocando bocinazos impacientes detrás. Taeyun bajó del coche. Algunos transeúntes se volvieron a mirar. El hombre, impecable en su traje oscuro de Hugo Boss, camisa blanca y zapatos italianos hechos a mano, desentonaba completamente en esa calle común. Parecía una fotografía de revista de lujo pegada por error en la vida cotidiana de la gente. Se dirigió hacia las niñas. Cada paso resonaba sordo sobre el pavimento. Avanzaba con la determinación de un tiburón que huele a su presa. Se levantó la cabeza primero. Su rostro redondo, con mejillas suaves heredadas de su madre, palideció al instante. Sus ojos castaños se agrandaron de miedo. Papá. Se levantó de golpe, haciendo caer las tizas.
Los trozos de colores rodaron por el suelo. Yo sé que estás enfadado. Pero Taeyun guardó silencio. Miraba el asfalto, donde letras torcidas de mano infantil formaban A, B, C, D, E. Grandes, irregulares, pero cuidadosas. Debajo de cada letra, en escritura temblorosa, se leía árbol, banana, lobo, montaña, casa. Luego alzó la vista hacia la segunda niña. Ella se quedó quieta, intentando volverse invisible, abrazando contra el pecho un cuaderno ajado, sin tapa. Tenía unos 8 o 9 años, difícil saberlo por lo delgada que era. Su rostro pálido, el cabello corto y mal cortado, la mirada recelosa bajo un flequillo largo. Bajo sus ojos había sombras profundas, impropias de una niña. La chaqueta que llevaba era de hombre, con las mangas dobladas varias veces. Los jeans estaban remendados en las rodillas. Llevaba zapatillas sin calcetines, pese al fresco del atardecer. «Es Daejeon», dijo Sea en voz baja, retorciendo el borde de su abrigo con los dedos manchados de tiza. «Es mi amiga. Yo. Le estoy enseñando a leer». «¿Le estás enseñando a leer?». La voz de Taeyun sonó extraña, incluso para él mismo. No enfadada. No irritada. Simplemente sorprendida. Tiene 8 años, papá. 8. Sí, tragó saliva y siguió con más valentía. Y no sabe leer ni siquiera su nombre. Ni por sílabas. No sabe en absoluto. Eso es. Se detuvo, buscando la palabra, eso es injusto. Muy injusto. Taeyun se agachó lentamente frente a la otra niña, hasta quedar a su altura. Daejeon retrocedió un paso, instintivamente, como un animal que ha aprendido a desconfiar del peligro. «Daejeon», dijo él despacio, con claridad. «¿Verdad? ¿Te llamas Daejeon?». La niña guardó silencio, apretando aún más el cuaderno. Sus nudillos se pusieron blancos de la tensión. «No habla con desconocidos», intervino rápido Sí, poniéndose delante de su amiga. Su mamá le dijo que nunca hablara con extraños. Pero yo la conozco bien. Su mamá se llama Sui. Viven cerca de aquí, en una casa vieja. Daejeon me la enseñó. Está por allí, señaló hacia un callejón. Doblamos una vez, luego otra, y hay un edificio alto, con la pintura descascarada. ¿Me la mostrarás?, preguntó Taeyun, dirigiéndose a Daejeon, ignorando las explicaciones de su hija. La niña negó con la cabeza. Una vez. Con fuerza. «Por favor», añadió él, más suave, y en su voz apareció algo inusual. Algo tierno. «No les haré daño. Ni a ti ni a tu madre. Lo prometo. Solo quiero hablar con ella». «¿Para qué?», susurró finalmente Daejeon. Su voz era baja, algo ronca, como si hacía mucho que no hablaba en voz alta. Porque cualquier adulto querría hablar con la madre de la niña a la que su hija enseña a leer en la calle. Es lo normal, ¿verdad? Daejeon dudó. Lanzó una mirada rápida, casi imperceptible, así. Ella asintió y le sonrió con dulzura. Está bien, aceptó Daejeon apenas audible. Pero mi mamá trabaja. Vuelve muy tarde. Siempre llega tarde. Entonces la esperaré, respondió Taeyun simplemente, poniéndose de pie. El tiempo que sea necesario. El camino tomó 15 minutos a pie. Taeyun caminaba detrás de las niñas, tras haber enviado a Minhou de vuelta a casa. El chofer debía avisar a la señora An que Sea se quedaría más tiempo y que todo estaba bien. El limusín se marchó, dejándolo en una situación inusual para él. Caminaba por la calle como una persona común. Se hablaba sin parar, sujetando la mano de Daejeon. Le contaba sobre la escuela, la nueva profesora de música, y cómo el día anterior habían hecho collages con papel de colores. Daejeon la escuchaba en silencio,
pero en su rostro se leía que cada palabra era como una historia de otro mundo. Un lugar donde existían escuelas, maestras, papel de colores y tiempo para hacer collages. La casa era exactamente como la había descrito, sí, un edificio de 5 pisos, de construcción soviética, con las paredes descascaradas y los tubos de desagüe oxidados. Algunas ventanas estaban tapiadas con madera, en otras colgaban aparatos de aire acondicionado torcidos, a punto de caer. En el patio había una bicicleta infantil rota, sin ruedas, y botellas de plástico vacías tiradas por el suelo. Dayeon nos llevó hasta una entrada lateral. La puerta colgaba de una sola bisagra. Dentro estaba oscuro, las bombillas del pasillo no funcionaban, y solo una débil luz vespertina se filtraba a través de una ventana sucia del rellano. El apartamento se encontraba en la planta baja, al fondo del corredor. En realidad, ni siquiera era un apartamento, una habitación diminuta con entrada independiente. Antes, probablemente había sido un trastero o el cuarto del conserje. Dayeon sacó una llave atada con un cordel del bolsillo de su chaqueta. Era vieja, pesada, con los bordes mellados. La giró 2 veces en la cerradura, con esfuerzo. La puerta se abrió con un chirrido que hizo que Taeyun frunciera el ceño. Dentro hacía frío. Lo sintió apenas cruzó el umbral. Frío, a pesar de que afuera la temperatura rondaba los 15 grados. Allí dentro no habría más de 10. ¿La calefacción? Preguntó, aunque la respuesta era evidente. Está cortada, respondió Dayeon en voz baja, encendiendo la única bombilla del techo. Mamá dice que ya es primavera, que no hace tanto frío. En invierno fue peor. Dormíamos con la ropa puesta, bajo 3 mantas. La habitación medía, a lo sumo, 3 por 4 metros. Contra la pared del fondo había un colchón estrecho directamente sobre el suelo, cubierto con una manta vieja de flores descoloridas. 2 almohadas delgadas. Al lado, una cómoda antigua con un tirador roto reemplazado por un trozo de alambre. Encima, una pila de ropa doblada con cuidado, un peine con dientes faltantes y un pequeño espejo agrietado. En una esquina se veía una mesita diminuta, más parecida a un taburete, donde descansaba una hornilla eléctrica de un solo fuego. A su lado, una olla de aluminio abollada, un par de platos de plástico con los bordes rotos, 2 cucharas, un cuchillo. Nada más. Ningún otro utensilio. En el rincón opuesto, un pequeño frigorífico zumbaba débilmente, como si estuviera en sus últimos días. Taeyun lo abrió, la puerta chirrió amenazando con desprenderse. Dentro había medio pan de molde en una bolsa de plástico, un pequeño cartón de leche y 3 huevos en una caja de cartón. Eso era todo. Ni mantequilla, ni queso, ni verduras, ni carne. Nada. ¿Cuándo comiste por última vez? Preguntó Taeyun al cerrar el frigorífico. Por la mañana, contestó Dayeon, quitándose la chaqueta grande. Debajo llevaba una camiseta fina, lavada tantas veces que el dibujo apenas se distinguía. Mamá me dejó un bocadillo con huevo antes de irse. Me dijo que no tocara lo demás, que era para mañana. Taeyun miró su reloj. 6:30. Es decir, la niña no había comido en 8 horas. 8 horas. Una niña. Sí, tiró del puño de su chaqueta. Papá, ¿puedo darle a Dayeon mi sándwich? El que la señora Yun me puso hoy para la merienda. No me lo comí porque en el comedor nos dieron pastel. Lo guardé a propósito, quería dárselo a ella. Taeyun asintió, incapaz de hablar. Tenía un nudo en la garganta. Sea abrió su mochila rosa y sacó un sándwich envuelto con esmero en film transparente. Doble, grueso, con pollo, hojas de lechuga, tomate y queso. La señora Yun, el ama de llaves, preparaba uno cada mañana siguiendo una dieta estricta indicada por la nutricionista infantil. Si solía comer apenas la mitad, y eso con esfuerzo, en la escuela la alimentaban bien.
Dayeon miraba la comida como si fuera un espejismo en el desierto. Sus ojos se agrandaron. Se humedeció los labios. Pero no alargó la mano. Choma, dijo sí con dulzura, colocándole el sándwich entre las manos. En mi casa hay mucha comida. Siempre hay. A veces incluso demasiada. No me la termino. Dayeon sostuvo el sándwich con ambas manos, temerosa de que se le cayera. Desplegó el envoltorio despacio, con cuidado. Dio un mordisco pequeño. Cerró los ojos. Empezó a masticar lentamente, saboreando cada movimiento. Taeyun apartó la vista. No podía mirarla. No podía ver cómo una niña comía un simple sándwich como si fuera un manjar servido en un restaurante con estrellas Michelin. Mientras Dayeon comía, él siguió observando la habitación. En la pared colgaba una sola fotografía en un marco barato. Una mujer joven con uniforme universitario sonreía a la cámara. Hermosa, con ojos vivos y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. A su lado, otra chica igual de feliz, también con uniforme, la abrazaba por los hombros. Al fondo se distinguían los edificios del campus. Sobre la cómoda había un papel. Taeyun lo tomó, y su mandíbula se tensó tanto que le dolieron los dientes. Un informe policial. Lesiones de gravedad moderada. Se constatan múltiples contusiones, escoriaciones, hematoma en el hombro izquierdo de 8 por 6 centímetros, equimosis bajo el ojo derecho, abrasión en el labio inferior. Fecha, hace 3 meses. Firma del médico. Sello de la comisaría. ¿Quién hizo esto?, preguntó Taeyun, girándose hacia Dayeon. Intentó hablar con calma, pero su voz sonó más dura de lo que pretendía. Dayeon dejó de masticar. El sándwich quedó suspendido a medio camino hacia la boca. Dayeon, repitió él, más suave esta vez. ¿Quién golpeó a tu mamá? ¿Quién le hizo daño? La niña bajó el sándwich. Miró al suelo. Mi papá, susurró tan bajito que Taeyun apenas la oyó. Pero no vive con nosotras. Se fue hace mucho. Cuando yo era muy pequeña. Mamá dice que ni siquiera sabía caminar todavía. Entonces, ¿por qué él? Viene una vez al año, lo interrumpió Dayeon, con un temblor en la voz. Siempre el mismo día. El día en que murió su madre. Mi abuela, a la que nunca conocí. Llega borracho y pide dinero. Dice que tiene que rendirle homenaje, llevarle flores, beber por su descanso. ¿Y si mamá no le da dinero o le da poco? Su voz se redujo a un susurro. Se enfada. Mucho. Grita. La golpea. Y luego dice que me va a llevar con él. Que irá al tribunal y demostrará que mamá no puede cuidarme. Que vivimos en un lugar horrible, que ella no tiene dinero, que ni siquiera voy a la escuela. ¿Y tiene razón?, preguntó Taeyun en voz baja. Dayeon levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá lo intenta. De verdad lo intenta. Trabaja y trabaja. Pero el dinero nunca alcanza. Taeyun recorrió la habitación con la mirada. Las manchas húmedas en las paredes, moho. El frío. El frigorífico vacío. Una sola hornilla. Una olla. El colchón en el suelo. Sin juguetes. Sin libros, salvo el cuaderno ajado que Dayeon apretaba contra el pecho. Ese hombre, su padre biológico, tenía razón en algo. Ese lugar no era adecuado para una niña. En absoluto. Pero Taeyun lo comprendió, ese padre no venía por amor. No por querer llevársela a un sitio mejor. Venía por dinero. Usaba a la niña como un arma contra su madre. Como un instrumento de chantaje. ¿Cuándo vuelve tu mamá del trabajo? Alrededor de las 10, respondió Dayeon. A veces más tarde. Trabaja como guardia en 3 lugares.
Por la mañana en un banco. Al mediodía en un centro comercial. Por la noche, en un edificio de oficinas. 3 empleos. Taeyun miró el reloj. Faltaban 15 minutos para las 7. Más de 3 horas de espera. Está bien, dijo finalmente. La esperaremos. Sí se acomodó sobre el colchón junto a Daejeon, sacando de su mochila un libro ilustrado. Las niñas se inclinaron sobre las páginas y sí comenzó a leer en voz alta, siguiendo las líneas con el dedo. Daejeon la escuchaba embelesada, repitiendo las palabras en un murmullo. Taeyun se quedó de pie junto a la pequeña ventana, mirando el patio sucio, pensando. Pensando en su enorme mansión con 6 dormitorios, de los cuales solo se usaban 2. En el vestidor lleno de trajes de $5,000 cada uno. En el frigorífico del tamaño de un armario, siempre lleno, del que se tiraba la mitad de la comida porque no daba tiempo a consumirla. En los 3 coches del garaje. En el jardín con piscina. En la habitación de sí, cubierta de juguetes a los que ya ni prestaba atención. Y pensaba en esta habitación. En la niña que tenía hambre. En la mujer que trabajaba 14 horas al día y aún así no llegaba a fin de mes. En el informe médico con la descripción de los golpes. Algo se movió dentro de él. Algo que había olvidado. Algo que había enterrado junto a Minju 2 años atrás. Conciencia. Compasión. El deseo de ayudar no por interés, sino simplemente porque es lo correcto. Zoe subía las escaleras despacio, moviendo las piernas con esfuerzo. Los pies le ardían dentro de los zapatos baratos. Después de 14 horas de pie, las nuevas ampollas se habían formado sobre las viejas. La espalda le dolía, había pasado todo el día caminando por el centro comercial, recorriendo los 5 pisos cada hora. La cabeza le daba vueltas por el cansancio y el hambre, no había comido desde la mañana, dejando su almuerzo para Daejeon. Pero seguía avanzando. Porque su hija la esperaba. Porque al día siguiente cobraría su salario del banco y podría comprarle a Daejeon unas zapatillas nuevas, las viejas ya estaban destrozadas. Porque dentro de 3 meses, si ahorraba cada won, podría comprarle el uniforme escolar y Daejeon por fin iría a la escuela, como todos los niños normales. 3 meses. Solo 3 meses. Zoe buscó las llaves en el bolsillo de su chaqueta. La luz del pasillo no funcionaba, así que avanzó a tientas, contando los pasos. 7 desde la escalera, giro a la izquierda, otros 5 pasos, la puerta a la derecha. Giró la llave en la cerradura y empujó la puerta. Y se quedó helada en el umbral. En su habitación había un hombre. Un hombre con un traje caro, del que incluso a la tenue luz de la bombilla emanaba un brillo de dinero y poder. Estaba sentado en su única silla, con las piernas cruzadas, mirándola con una expresión tranquila y evaluadora. Junto a Daejeon, sobre el colchón. Y también había otra niña en la habitación. Una desconocida, con un vestido bonito y trenzas bien hechas. Dormía con la cabeza apoyada en el hombro de Daejeon, abrazándola por la cintura. ¿Quién es usted? La voz de Zoe se quebró en un grito. ¿Qué hace en mi casa? ¿Cómo ha entrado aquí? Avanzó un paso, instintivamente, queriendo ponerse delante de su hija. Queriendo interponerse entre la niña y ese extraño hombre rico que había aparecido sin razón en su miserable cuarto. Taeyun se levantó despacio de la silla. Me llamo Taeyun No, se presentó con calma. Esta es mi hija, sí. Se ha hecho amiga de su hija Daejeon. Y he considerado necesario conocerla personalmente. ¿Amiga? Zoe no entendía. ¿Cómo? ¿De dónde? Miró a Daejeon. ¿Has vuelto a mendigar? Te lo prohibí. Te dije que nunca hicieras eso. Mamá, no. Daejeon saltó, casi tirando a la dormida así. No estaba mendigando. De verdad. Sea me enseñaba a leer.
En la calle. Escribíamos letras con tiza. Su hija no ha hecho nada malo, dijo Tae-jun con firmeza. Al contrario. Mi hija encontró en ella una amiga. Y quiso ayudarla. ¿Ayudarla? Zoe miró su habitación horrorizada, viéndola de pronto con los ojos de un hombre rico. Las paredes sucias. El agujero en el techo tapado con cinta adhesiva. El colchón en el suelo. La única olla. Dios mío. Piensa que nos robó algo. Que su hija perdió algo. Ha venido a exigir una compensación. Lo devolveré todo, lo juro. Solo no llame a la policía. Ya tengo suficientes problemas con. No ha robado nada, la interrumpió Tae-jun, frío, pero no hostil. Al contrario. Mi hija compartía comida con ella. Porque su nevera está vacía. Sugi palideció aún más. Se tambaleó, como si la hubieran golpeado. Se aferró al marco de la puerta. Yo. Sé cómo se ve esto, susurró, con la voz ahogada por las lágrimas. Sé que soy una mala madre. Pero lo intento. Se lo juro por lo poco que tengo, lo intento con todas mis fuerzas. Trabajo cada día. No bebo, no fumo, no gasto en tonterías. Todo va al alquiler y la comida. Pero no alcanza. No alcanza. Y ya no sé qué más hacer. Las últimas palabras salieron en un grito, y las lágrimas le corrieron por las mejillas. Tae-jun guardó silencio. Solo la observó. Sabía por el informe policial, donde figuraba su edad, que tenía 31 años. Pero parecía mayor. Mucho mayor. Su cabello, recogido en una coleta, estaba opaco, sin vida. La piel del rostro, gris, agotada. En las manos, grietas y escamas por el trabajo constante. El uniforme de guardia le quedaba holgado, claramente había adelgazado desde que lo recibió. Pero en los ojos de Zoe ardía un fuego. Un fuego obstinado y desesperado de madre que no se rinde, que sigue luchando aunque no le queden fuerzas. Tae-jun volvió a sentarse despacio. Sacó un pañuelo del bolsillo interior del saco y se lo tendió. Escúcheme bien, dijo en voz baja. No he venido a juzgarla. Ni a exigirle nada. He venido a hacerle una propuesta. ¿Qué propuesta? Preguntó Zoe con desconfianza, sin tomar el pañuelo. No pedimos limosna. No he enseñado a mi hija a mendigar. No es limosna, Tae-jun dejó el pañuelo sobre el borde del aparador. Basta de vivir así. Este lugar no es adecuado para una niña. Váyase a vivir a mi casa. El silencio que siguió fue tan profundo que se oía el zumbido del refrigerador en la esquina y las voces de los vecinos a través de la pared. ¿Qué? Logró decir por fin Zoe. Váyase a mi casa, repitió Tae-jun con serenidad, como si propusiera algo cotidiano. Tengo una mansión grande en Gangnam. 6 habitaciones, la mayoría vacías. Tengo una ama de llaves, la señora Jun, que se queja desde hace tiempo de no poder manejar sola la casa. Usted la ayudará. Cocinará, limpiará, mantendrá el orden. No es caridad, es trabajo. Un trabajo normal, con sueldo, contrato y todas las prestaciones. Tendrá una habitación propia y pensión completa. Y a Daejeon la matricularé en la misma escuela donde estudia así. Le compraré el uniforme, los libros, todo lo necesario. Podrá estudiar, como cualquier niña normal. Zoe se dejó caer al borde del colchón. Las piernas no la sostenían. ¿Está loco? Susurró. Ni siquiera lo conozco. Somos completos extraños. Así es. Pero vi el informe de la paliza, Tae-jun asintió hacia el aparador. Vi la nevera vacía. Vi que su hija de 8 años no sabe leer su propio nombre porque usted no puede pagar una escuela.
Y vi cómo comía un simple sándwich como si fuera el último alimento de su vida. No tengo dinero para el uniforme. Zoe apretó los puños hasta clavarse las uñas en las palmas. Pero estoy ahorrando. Cada día guardo un poco. Un mes más, y podré. ¿Un mes? Tae-jun se inclinó hacia adelante. ¿Un año? ¿5? ¿Cuánto tiempo más pasará hambre y frío su hija mientras usted ahorra? ¿Y qué pasará cuando él vuelva? Él. Zoe palideció. El padre de Daejeon. El biológico. El que la golpea y amenaza con quitarle a la niña por medio del tribunal. Ella me lo contó. Me dijo que viene cada año, el día en que murió su madre. No debía. Zoe se tapó la cara con las manos. Debía, respondió Tae-jun con dureza, aunque sin crueldad. Porque es la verdad. ¿Y sabe qué? Su voz sonaba como la de un cirujano que corta para salvar. En estas condiciones, él tendría muchas posibilidades de ganar. El juez vería esta habitación. La falta de calefacción. El frigorífico vacío. Que la niña no va a la escuela. Y podría decidir que incluso un padre alcohólico es mejor que esto. No. Zoe se puso de pie. No se la llevará. Antes moriría. Antes lo mataría que dársela. No hace falta morir ni matar, dijo Tae-jun con calma. Solo tiene que aceptar mi ayuda. Irse a un lugar donde Daejeon tenga calor, comida y escuela. Donde ningún juez pueda cuestionar sus condiciones de vida. Donde usted trabaje 8 horas al día, no 14, y gane un salario digno. Zoe lo miró largo rato. Analizándolo. Buscando la trampa. Intentando descubrir el motivo oculto. ¿Por qué? Preguntó al fin, con voz ronca. ¿Por qué quiere hacer esto? ¿Qué espera de nosotras? Tae-jun se recostó en el respaldo de la silla. Buena pregunta. ¿Por qué? Ni él mismo lo sabía con certeza. Había muchas razones, y ninguna le parecía suficiente. ¿Por qué había visto por primera vez en 2 años a su hija realmente feliz? ¿Por qué Daejeon le recordó que en el mundo hay injusticias que pueden corregirse? ¿Porque el informe médico sobre los golpes despertó en él una rabia que no sentía desde hacía mucho? ¿O simplemente porque estaba cansado de ser el rey de hielo? Porque mi hija se preocupa por la suya, respondió al fin. Ve en Daejeon a una amiga que necesita ayuda, y se la da. Dedica su tiempo a enseñar a otra niña a leer. Comparte su comida. Muestra bondad y compasión. Y nada de eso es mérito mío. Fue su madre quien la enseñó a ser así, hasta el final. Yo solo trabajaba y traía dinero a casa. Pensaba que eso bastaba. Pero no es así. Y si mi hija de 6 años entiende que hay que ayudar a quien sufre, yo, siendo un hombre adulto, debo entenderlo aún más. Todo lo demás se deduce de forma lógica. Zoe guardó silencio. Las lágrimas seguían en sus ojos, pero ya no lloraba. ¿Y si? Empezó con duda. ¿Y si no logro hacer bien mi trabajo? ¿Si la señora Jun decide que soy una mala asistenta? Entonces le buscaremos otro trabajo, respondió Tae-jun con calma. Pero Daejeon seguirá en la escuela. Y usted seguirá viviendo en la casa. Eso no depende de lo bien que limpie los suelos. ¿Y si él viene? ¿Su padre? Entonces hablaré con él. La voz de Tae-jun sonó como el acero. Y no volverá a molestarlas jamás. Zoe miró a Daejeon. A su pequeña, que estaba sentada sobre el colchón abrazando a la niña dormida y miraba a su madre con ojos enormes, llenos de esperanza. Mamá, susurró Daejeon. Por favor. Quiero aprender a leer. Como todos. Quiero ir a la escuela. Como si. Y Zoe se quebró. Cayó de rodillas junto al colchón, abrazó a su hija y rompió a llorar.
Por fin se permitió hacerlo. No de tristeza. De alivio. Está bien, susurró entre lágrimas. Está bien. Nos mudaremos. La mudanza se organizó al día siguiente. Tae-jun no vio motivo para posponerla. Cuanto antes Soe y Daejeon estuvieran en un entorno normal, mejor. Envió un camión hasta su habitación, pero había tan pocas cosas que habría bastado un coche común. 2 maletas con ropa vieja. Unas pocas libros con las páginas deshechas. Una foto antigua enmarcada. Un cuaderno de Daejeon lleno de letras torcidas. Una sola olla. Soe insistió en llevársela, dijo que había cocinado en ella para su hija durante 8 años y no quería separarse de ella. Tae-jun no discutió. Cuando el coche llegó a la mansión de Gangnam, Daejeon se pegó a la ventana, sin poder creer lo que veía. Mamá, susurró con asombro. ¿Es un palacio? No, cariño, Soe tampoco podía apartar la vista del majestuoso edificio. Es solo una casa muy grande. Muy, muy grande, repitió Daejeon sin despegar la mirada del cristal. La mansión era de 2 pisos, construida en estilo moderno, con grandes ventanales panorámicos y una fachada clara. A su alrededor se extendía un jardín cuidado, con arbustos recortados, parterres llenos de flores y un pequeño estanque donde nadaban peces dorados. Los senderos estaban cubiertos de piedra clara. A la entrada crecían 2 altos árboles que daban sombra. Las puertas se abrieron automáticamente y el coche entró suavemente al patio. Los recibió la señora Jun, una mujer de unos 50 años, robusta, con el cabello canoso recogido en un moño y unos ojos castaños muy observadores. Miró a Sugi de arriba abajo con una expresión tan evaluadora que la mujer se enderezó instintivamente. Pero luego su rostro se suavizó y sonrió, así que usted es la famosa Zoe de la que el señor no me habló anoche. Bienvenida. Venga, le mostraré su habitación. Y la de la niña. Atravesaron un amplio vestíbulo con suelo de mármol y techos altos. Daejeon giraba la cabeza en todas direcciones, intentando verlo todo a la vez. La gran lámpara sobre ellos. Los cuadros en las paredes. La amplia escalera que subía al segundo piso. Las flores frescas en los jarrones. La habitación de Zoe estaba en la planta baja, al final del pasillo. La señora Jun abrió la puerta y Zoe se quedó paralizada en el umbral. La habitación era más grande que todo su antiguo apartamento. Una amplia cama doble con sábanas blancas como la nieve y muchas almohadas. Un armario macizo de madera oscura. Un escritorio junto a una gran ventana con vistas al jardín. Un sillón mullido en la esquina. Un baño propio con ducha, lavabo y una bañera de verdad. Debe de haber algún error, murmuró Zoe, sin atreverse a entrar. Es demasiado. Yo solo soy una empleada doméstica. Ningún error, replicó la señora Jun con firmeza. El señor no lo dispuso así. Y llevo 12 años trabajando para él, sé que cuando toma una decisión, no se discute. Vivirá aquí. Punto. La habitación de Daejeon estaba en el segundo piso, al otro lado de la pared de la habitación de Sí. Cuando la señora Jun abrió la puerta, la niña soltó un suspiro de asombro. La habitación estaba decorada en suaves tonos melocotón. Una cama con cabeceras talladas y un dosel de tela ligera. Un escritorio con una silla cómoda. Estanterías a lo largo de toda la pared, llenas de libros nuevos, abecedarios, cuentos, enciclopedias infantiles. Sobre el escritorio había cuadernos nuevos de líneas y cuadros, un estuche de lápices de colores en caja de madera, sacapuntas y gomas de borrar. Una alfombra suave cubría el suelo. En el armario colgaban varias prendas nuevas, camisetas, vaqueros, vestidos. ¿Todo esto es mío?, susurró Daejeon, temerosa de entrar, como si todo fuera a desaparecer si lo tocaba. Tuyo, confirmó la señora Jun con una sonrisa.
Y mañana por la mañana irás a la escuela con sí. El señor no pidió el uniforme anoche, lo traerán hoy al mediodía. Daejeon miró a su madre. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Mamá, ¿de verdad? ¿De verdad está pasando? Zoe no podía hablar. Solo se arrodilló y abrazó a su hija con fuerza, escondiendo el rostro en su cabello para que la niña no viera que lloraba. En la puerta apareció Taeyun. Observó la escena en silencio y luego dijo con voz suave, instálense. Descansen hoy. Mañana comenzará una nueva vida. Para las dos. Y por primera vez en 2 años, Taeyun no sintió algo extraño, algo cálido en el pecho. Algo que al principio ni siquiera supo reconocer. Era la sensación de haber hecho algo correcto. No ventajoso. No racional. Simplemente, correcto. La primera semana pasó en medio del torbellino de la adaptación. Sugi se levantaba a las 6 de la mañana, su cuerpo ya no podía hacerlo más tarde, acostumbrado durante años a un ritmo agotador. Pero ahora no corría de un trabajo a otro. Bajaba a la cocina, donde la señora Jun ya estaba preparando el desayuno. Buenos días, la saludaba la mujer mayor. ¿Durmió bien? Sí, respondía Zoe, todavía sin creer que había dormido en una cama de verdad bajo una manta tibia. ¿En qué puedo ayudar? Durante los primeros días, la señora Jun la observó con ojo profesional. Le mostró cómo le gustaba el café al señor No, un espresso fuerte, sin azúcar, con una gota de leche. Como prefería sea sus tostadas, con mantequilla y miel, doradas hasta quedar crujientes. ¿Qué productos se guardaban en cada parte del enorme refrigerador? ¿Cómo funcionaban el lavavajillas, la lavadora y la secadora? Sugi absorbía la información como una esponja. Tenía miedo de cometer errores. Miedo de que la despidieran. Miedo de que todo aquello fuera un sueño pasajero y despertara de nuevo en una habitación fría con el refrigerador vacío. Pero la señora Jun resultó ser una mentora estricta, aunque justa. Cuando Zoe rompió accidentalmente una taza de porcelana china al tercer día, se quedó paralizada, aterrada, esperando una reprimenda. Pero la mujer solo suspiró, no pasa nada. El señor no tiene 12 iguales. Ni se dará cuenta. Lo importante es recoger bien los pedazos, para que las niñas no se corten. Cada mañana, Zoe y la señora Jun acompañaban juntas a las niñas hasta el coche. Mino las llevaba a la escuela en un sedán común, no en una limusina, para no llamar la atención. Sí y Daejeon iban en el asiento trasero, tomadas de la mano, charlando sin parar. Para Daejeon, los primeros días en la escuela fueron como sumergirse en un mundo nuevo. Se sentaba tímidamente en el pupitre con el uniforme recién estrenado, temerosa de moverse. Los compañeros la miraban con curiosidad, una nueva a mitad del curso siempre es un acontecimiento. Esta es Daejeon, la presentó la profesora, la señora Hwa, una mujer amable de unos 40 años. Va a estudiar con ustedes. Démosle una cálida bienvenida. Hola, Daejeon. Contestó la clase al unísono. Después de las clases, Sea no se separaba de su amiga ni un paso. Le enseñaba la escuela, las aulas espaciosas, la biblioteca, el gimnasio, el comedor. La iba presentando a los demás niños. Esta es Mina, dibuja muy bien, decía así. Y este es Jun, es el más gracioso. Y esta es Hanwell, que se sabe todas las canciones de Blackpink de memoria. Daejeon sonreía sonrojada, respondía con monosílabos, pero poco a poco empezó a abrirse. Sobre todo cuando comprendió que nadie sabía nada de su pasado. Nadie sabía que apenas un mes atrás vivía en una habitación fría y no sabía leer. Para todos, ella era simplemente la nueva compañera. Por las tardes las niñas hacían los deberes en el salón, alrededor de la gran mesa. Se explicaba con paciencia a Daejeon el material que ella había perdido en esos 2 años. Mira, esta es la letra, le mostraba así,
trazando la letra en el cuaderno de Daejeon. Suena como yo. Intenta escribirla. Daejeon trazaba las rayas con concentración, sacando la lengua por el esfuerzo. Las letras salían torcidas, poco bonitas, pero ella se esforzaba con todas sus fuerzas. Tae-jun con frecuencia las encontraba así al volver del trabajo. Se detenía en el umbral del salón y observaba cómo su hija, con infinita paciencia, ayudaba a la amiga. Y cada vez algo se le apretaba en el pecho. Minju estaría orgullosa de sí. Muy orgullosa. Una noche, aproximadamente 2 semanas después de la mudanza, Tae-jun se quedó hasta tarde en el despacho. Serían las 11 cuando bajó a la cocina por agua. Y encontró allí a Zoe. Ella estaba sentada en la mesa con una taza de té, mirando por la ventana el jardín nocturno. No bebía, simplemente sujetaba la taza con las manos, calentándolas. Al oír pasos, se volvió y sonrió con culpabilidad. Perdone, no puedo dormir. No estoy acostumbrada a dormir tanto todavía. Antes, a estas horas, todavía trabajaba. No se disculpe, dijo Tae-jun, sacando una botella de agua del frigorífico. Esta es su casa ahora. Puede hacer lo que quiera. Quedó una pausa incómoda. Luego Zoe dijo en voz baja, gracias. Por todo lo que hace por nosotras. Yo. Todavía no entiendo por qué lo hace, pero le estoy infinitamente agradecida. Daejeon florece ante mis ojos. Está tan feliz. Nunca la había visto así. Sea también, respondió Tae-jun, sentándose frente a ella. Tras la muerte de su madre se volvió muy retraída. Casi no hablaba. No jugaba. Se quedaba en su cuarto y miraba por la ventana. La psicóloga dijo que era normal, que necesitaba tiempo. Pero pasó 1 año, luego 2, y seguía distante. Y ahora ríe de nuevo. Está viva otra vez. Los niños se ayudan entre sí, dijo Zoe con suavidad. No conocen las barreras sociales. Para ellos solo importa si la persona de al lado es buena. Sí, asintió Tae-jun. Los adultos deberían aprender de ellos. Se quedaron en silencio, bebiendo cada uno su bebida. No un silencio torpe, sino más bien cómodo. Un silencio en el que no hace falta llenar las pausas con palabras vacías. ¿Se está acostumbrando?, preguntó finalmente Tae-jun. ¿Al trabajo aquí? ¿La señora Jun no es demasiado estricta? Zoe sonrió. Es estricta, pero justa. Y trabajar aquí es como el paraíso comparado con mis 3 trabajos anteriores. 8 horas al día en lugar de 14. Comida normal. Poder ver a mi hija todos los días, y no solo tarde por la noche cuando ya duerme. Esto es más de lo que pude soñar. Bien, asintió Tae-jun. Entonces todo está en orden. Sus miradas se cruzaron y en el aire flotó algo extraño. Algo no dicho, pero tangible. Sugi apartó la vista la primera y se levantó de golpe. Debo irme. Mañana hay que levantarse temprano. Buenas noches, señor No. Tae-jun, dijo él en voz baja, a su espalda. Solo Tae-jun. Vivimos en la misma casa. No hacen falta formalidades. Ella se volvió, levantando las cejas con sorpresa, pero asintió. Buenas noches, Tae-jun. Y salió de la cocina rápido, como huyendo de algo. Pasaron 2 meses sin que ella se diera cuenta. Mayo se convirtió en junio, trayendo calor y largas tardes claras. Daejeon ya no era la nueva tímida, había hecho amigas en clase, aprendía a leer textos sencillos casi sin trabarse, e incluso empezó a dibujar en la clase de arte, descubriendo un talento inesperado. Zoe se había adaptado por completo a la casa. Ella y la señora Jun trabajaban como un equipo bien engrasado. La mayor de las criadas incluso le confesó a Tae-jun durante la cena. Esta Zoe es un hallazgo. Trabajadora, ordenada, aprende rápido. Y, sobre todo, sincera. Gente así se encuentra poco hoy en día. Tae-jun pasó más tiempo en casa. Empezó a volver antes para cenar con todos.
Se implicó más en la vida de su hija, preguntaba por la escuela, ayudaba con las tareas de matemáticas, le leía cuentos por la noche. La vida se ordenaba. Se estabilizaba. Empezaba a parecerse a una vida familiar normal. Y entonces llegó la noche del 23 de junio. Tae-jun trabajaba en el despacho en una presentación para el consejo de administración del día siguiente cuando oyó un estruendo. Fuerte, persistente, enojado. Alguien golpeaba las puertas de la mansión. A puñetazos, patadas, algo pesado. Miró por la ventana. Serían alrededor de medianoche, pero las farolas de la calle iluminaban la figura de un hombre junto a la verja. Desaliñado, con la chaqueta sucia, balanceándose de un lado a otro. Ebrio. Claramente borracho. «Zoe», gritó el hombre. «Sal, perra. Sé que estás ahí. ¿Crees que te escondiste con el ricacho? ¿Crees que no te encontraré?» Tae-jun se levantó de un salto y bajó al vestíbulo. En la escalera estaba Sugi con una bata. Tenía el rostro pálido como la muerte. Los ojos abiertos de par en par por el terror. Las manos temblaban. «Es él», susurró al ver a Tae-jun. «El padre de Daejeon. Reconozco su voz». «Dios mío, ¿cómo nos encontró?» «Quédese en la casa», ordenó Tae-jun con frialdad. «Y asegúrese de que las niñas no se despierten». «¿Qué piensa hacer?» Zoe le agarró la manga. «No haga nada. Está bebido, es peligroso». «Puede. A mí no me pasará nada», Tae-jun liberó la manga con cuidado. «Confíe en mí». El estruendo se hizo más fuerte. Ahora se distinguían claramente las palabras. «Devuélveme a mi hija». «La robaste». «Tengo derecho. Soy su padre. O sales, o rompo la verja. Llamaré a la policía. Diré que las mantienes contra su voluntad». Tae-jun salió al jardín. El aire nocturno le golpeó en la cara. Cruzó el camino con calma y se acercó a la verja. El hombre al otro lado se quedó paralizado al verlo. De cerca parecía aún peor. Ojos enrojecidos e inflamados. El olor a alcohol era tan fuerte que se percibía incluso a través de los barrotes. La falta de afeitado se volvía casi una barba. La ropa, sucia y arrugada. Tenía rosaduras en las manos, al parecer se había peleado en algún lugar esa noche. «¿Quién eres tú?» Entrecerró los ojos, intentando enfocar. «¿Eres el ricacho? ¿El que se llevó a mi mujer y a mi hija?» «Zoe no es su esposa», respondió Tae-jun con voz firme. «Usted la abandonó hace 8 años, cuando ella estaba embarazada. No tiene ningún derecho sobre ella. Pero mi hija». El hombre golpeó los barrotes con el puño. «Mi sangre. Tengo derecho a la niña. Usted tiene derecho a un proceso por violencia doméstica». Tae-jun habló en voz baja, y cada palabra sonó como un golpe. «Tengo el informe de la policía. Fotos de los hematomas. Testigos. Si quiere, puedo llamar ahora mismo a la comisaría. Estarán aquí en 10 minutos». El hombre se quedó atónito. Claramente no esperaba esa respuesta. Yo no quería, ella me provocó. No me da dinero. Y tengo que rendir homenaje a mi madre. Hoy es el aniversario. Debo hacerlo. Estoy obligado. El aniversario de la muerte de su madre fue hace 3 meses, respondió Tae-jun fríamente. El 15 de marzo. Lo comprobé. Y hoy es 23 de junio. Así que no mienta. Solo necesita dinero para emborracharse. No tienes derecho, empezó el hombre, pero Tae-jun no interrumpió. Sí lo tengo. Tengo dinero para contratar a los mejores abogados de esta ciudad. Tengo contactos en la policía, en la fiscalía y en los tribunales. Tengo pruebas de sus crímenes contra una mujer y un niño. Y tengo la firme intención de usar todo eso si vuelve a molestar a esta familia. Tae-jun dio un paso hacia la reja, y bajo la luz mortecina de los faroles su rostro parecía tallado en piedra. Escúcheme con mucha atención. Ahora se va a dar la vuelta y se marchará.
Y no volverá nunca más, ¿me oye? Nunca más se acercará a esta casa, ni a la escuela donde estudia Daejeon, ni a ningún lugar donde puedan estar Zoe o su hija. Porque si vuelvo a verlo, me aseguraré personalmente de que pase los próximos años en un sitio de donde las puertas no se abren desde dentro. Lo arruinaré. Haré que ningún trabajo lo acepte. Que no pueda alquilar ni una esquina en el albergue más barato. De lo contrario, Tae-jun hizo una pausa, dejando que las palabras calaran en la mente ebria del hombre, no saldrá entero. ¿He sido claro? El hombre retrocedió. En sus ojos se reflejó el miedo. Se quedó un momento balanceándose, intentando decir algo, pero las palabras no salieron. Finalmente soltó una maldición y se alejó tambaleándose, tropezando con sus propios pies. Tae-jun permaneció frente a la reja hasta que la figura desapareció en la oscuridad. Solo entonces se dio la vuelta y regresó a la casa. Zoe estaba sentada en el primer peldaño de la escalera, abrazándose a sí misma. Temblaba de pies a cabeza, aunque dentro hacía calor. ¿Se fue? Preguntó con voz temblorosa cuando Tae-jun entró. Se fue. Volverá, susurró Zoe. Siempre vuelve. Cada año. A veces más de una vez. Vendrá una y otra vez, hasta conseguir lo que quiere o hasta que. No volverá, dijo Tae-jun con firmeza, sentándose a su lado. Se lo prometo. No volverá a aparecer. ¿Cómo puede estar tan seguro? Él. Porque he visto a demasiados hombres como él en mi carrera, habló Tae-jun con calma y seguridad. Son fuertes solo frente a los débiles e indefensos. Están acostumbrados a intimidar, porque nadie les planta cara. Pero ante una amenaza real, ante alguien que no les teme y que tiene poder de verdad, retroceden. Siempre retroceden. Porque, en el fondo, son cobardes. Zoe no respondió. Solo empezó a llorar. En silencio, sacudida por sollozos, cubriéndose el rostro con las manos. Lloraba de alivio, de miedo acumulado durante años, de saber que al fin alguien la había defendido. Sin pensarlo, Tae-jun la rodeó con un brazo por los hombros. Ella se apoyó instintivamente en él, escondiendo el rostro en su camisa, sollozando. Él la acariciaba en la espalda, con el mismo gesto con que alguna vez consoló a Sea cuando despertaba de pesadillas. Tenía tanto miedo, sollozaba Zoe. Todos estos años he vivido con miedo. Cada noche me despertaba con cualquier ruido, pensando que era él. Tenía miedo de que se llevara a Daejeon. De que el tribunal se pusiera de su lado. De que la arrastrara con él y no volviera a ver a mi niña nunca más. Ya no tiene que tener miedo, susurró Tae-jun contra su cabello. No dejaré que le haga daño. Ni a usted ni a Daejeon. Se lo prometo. Se quedaron así mucho tiempo, no sabía cuánto exactamente. Los minutos se fundieron. Poco a poco los sollozos de Zoe se fueron apagando. Su respiración se hizo más tranquila. Pero no se apartaba, y Tae-jun tampoco retiró su mano de su hombro. Y en ese momento comprendió que sentía por esa mujer algo más que compasión o deseo de ayudar. Algo cálido, protector, profundo. Algo que no había sentido en muchísimo tiempo. Desde Min-ho. Se apartó bruscamente y se puso de pie. Necesita descansar, dijo, más áspero de lo que pretendía. Vaya a dormir. Mañana me ocuparé de los asuntos legales. Empezaré el proceso para quitarle oficialmente los derechos parentales. Sugi lo miró sin comprender, pero asintió mientras se levantaba. Gracias. Por todo. Por habernos protegido. Tae-jun solo asintió y se dirigió rápidamente a su despacho, cerrando la puerta tras de sí. Apoyó la espalda contra la puerta y cerró los ojos. ¿Qué le estaba pasando? No podía. No debía. Min-ho había muerto hacía solo 2 años. No podía sentir algo por otra mujer. Sería una traición. Una traición a la memoria de su esposa, la madre de su hija. Pero su corazón se negaba obstinadamente a escuchar la voz de la razón. Los meses siguientes trajeron grandes cambios. Tae-jun actuó con rapidez y decisión.
Contrató al mejor abogado de familia de la ciudad, famoso por no perder casos de protección infantil. Reunió todas las pruebas, denuncias policiales por maltrato, testimonios de los vecinos de la antigua casa de Zoe, que habían oído los gritos y visto las secuelas de la violencia, informes médicos con la descripción detallada de las lesiones. El abogado descubrió aún más. Resultó que el padre biológico de Dayeon tenía antecedentes por desórdenes públicos. Había sido detenido 2 veces por peleas en estado de ebriedad. Tenía deudas y los cobradores lo buscaban. El caso era irrefutable. Un mes después, el tribunal dictó sentencia, privación total de los derechos parentales. Ya no tenía ningún vínculo con Dayeon. Ningún derecho, ninguna reclamación. Nada. Cuando Zoe se enteró, rompió a llorar allí mismo, en la oficina del abogado. De alivio. De felicidad. Por primera vez en 8 años podía respirar libremente, sin mirar atrás. Gracias, le repetía a Taeyun una y otra vez. Gracias. No sé cómo podré agradecérselo. No hace falta que me agradezca, respondía él, evitando su mirada. Era necesario. Por la seguridad de Dayeon. Desde aquella noche en la escalera, Taeyun se esforzaba por mantener las distancias. Volvía tarde del trabajo. Cenaba en su despacho, no en la mesa familiar. Hablaba con Zoe solo de asuntos prácticos, breve y formalmente. Zoe notó el cambio. No entendía qué había pasado, pero sentía que algo había cambiado. Y eso la hería, aunque no supiera explicar por qué. Las niñas, en cambio, no notaban la tensión entre los adultos. Vivían en su propio mundo feliz. Sea y Dayeon se habían vuelto tan unidas que en la escuela ya las llamaban hermanas. Hacían todo juntas, estudiaban, jugaban, leían, dibujaban. Dayeon florecía a ojos vista. En 4 meses alcanzó el nivel de sus compañeros. Incluso la profesora, la señora Hua, comentó en la reunión de padres que la niña tenía una memoria prodigiosa y un gran talento para los idiomas. Esa motivación es rara, dijo la profesora a Zoe. Dayeon parece querer recuperar todo el tiempo perdido. Lee más que nadie en la clase. Ya ha terminado libros que normalmente leen los niños de 4º o 5º grado. Tiene un gran futuro si sigue así. Zoe escuchaba y no podía creerlo. Su Dayeon. Su pequeña niña que medio año atrás no conocía las letras, ahora leía libros para cursos superiores. Pero lo que más había cambiado era el ambiente en la casa. Poco a poco, sin darse cuenta, dejaron de ser solo empleador y empleada que compartían techo. Se convirtieron en algo más. ¿Una familia? Casi. Casi una familia. La señora Jung fue la primera en notarlo. Era una mujer sabia, que había vivido mucho y visto de todo. Un día, mientras preparaban el almuerzo, la anciana le preguntó de pronto a Zoe, ¿estás enamorada del señor, no? Suge dejó caer el cuchillo con el que estaba cortando las verduras. El sonido metálico resonó en la tabla. ¿Qué? No. Yo solo, nosotros solo. No me mientas, niña, dijo suavemente la señora Jun. Veo cómo lo miras. Cómo aguzas el oído a cualquier sonido cuando está en casa. Cómo te entristeces cuando se demora en el trabajo. Sería incorrecto, susurró Sui, bajando la mirada. Es mi empleador. Nos dio un techo. Y además todavía ama a su esposa. A veces lo veo mirar su fotografía en la sala. Con tanto dolor. Con tanta nostalgia. No puedo interponerme entre él y su recuerdo. Nadie te pide que te interpongas, la señora Jung puso una mano sobre el hombro de Sui. El recuerdo sigue siendo recuerdo. Pero la vida continúa. Y el señor no llevó 12 años trabajando para él. Lo vi antes de la muerte de su esposa, vivo, risueño. Lo vi después, frío, vacío. Y ahora lo veo revivir. Y no es casualidad que eso haya comenzado justo después de que tú llegaste a esta casa. Pero él me evita, las palabras brotaron solas, sin que Sui pudiera detenerlas.
Desde aquella noche, cuando vino el padre de ella, casi no me habla. Como si hubiera hecho algo malo. Tal vez hiciste algo demasiado bien, sonrió enigmáticamente la señora Jun. Y eso lo asustó. Los hombres, ya sabes, suelen temerle más a sus propios sentimientos que a cualquier otra cosa. Sui quiso responder, pero en ese momento sonó el timbre de la puerta. Inusual, normalmente todos entraban con el código del portón, solo los mensajeros o las visitas tocaban el timbre. La señora Jun fue a abrir. Regresó con el rostro preocupado. Sui, hay una mujer que pregunta por ti. Dice que estudiaron juntas en la universidad. Sui se secó las manos y fue hacia la entrada. En el umbral estaba una mujer alta y hermosa, de unos 35 años, con un traje caro y el peinado impecable. Sui no la reconoció al instante, habían pasado demasiados años. Pero luego la memoria le susurró, Miso. Su mejor amiga del primer año. La que aparecía a su lado en la foto con el uniforme universitario. Sui. Exclamó Miso abrazándola. Por fin te encuentro. ¿Sabes lo difícil que fue localizarte? Desapareciste hace 8 años y nadie sabía dónde estabas. Miso, Sui se apartó, sintiéndose incómoda. Junto a esa mujer elegante y segura, ella se sentía como un ratón gris. ¿Cómo me encontraste? Por casualidad, dijo Miso, entrando y mirando alrededor. Vi a Daejeon. En un centro comercial, con una niña. Llevaban el uniforme de esa escuela privada tan cara. No podía creerlo. Sabía que tenías una hija, pero pensé, se interrumpió, sin saber cómo continuar. ¿Pensaste que vivíamos en la miseria? Terminó Sui con amargura. Tenías razón. Hasta hace poco, así era. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminaste aquí? Miso la observaba con abierta curiosidad. Y Sui contó. Brevemente, sin detalles. Cómo su novio la abandonó al saber del embarazo. Cómo sus padres la echaron de casa. Cómo trabajó 8 años en 3 empleos apenas sobreviviendo. Cómo las niñas se conocieron. Cómo Taeyeon les ofreció mudarse aquí. ¿O sea que trabajas aquí como sirvienta? Preguntó Miso, y en su voz se percibió un dejo de lástima. Empleada doméstica, corrigió Sui con tono firme. Y es el mejor trabajo de mi vida. Tengo un salario digno, buenas condiciones. Mi hija estudia en una excelente escuela. Estamos seguras. Tenemos un hogar. ¿Qué más se puede pedir? Pero aún así, bajó la voz Miso, entiendes que esto es temporal, ¿verdad? Él puede cambiar de idea y echarlas en cualquier momento. Dependes por completo de su buena voluntad. No nos echará, dijo Sui con firmeza. No es ese tipo de persona. ¿Cómo lo sabes? Los ricos son impredecibles. Hoy juegan a ser benefactores, y mañana. No está jugando, la ira empezó a subirle al pecho. Él realmente quiere ayudarnos. Y confío en él. Miso iba a responder, pero en ese instante se abrió la puerta del despacho y salió Taeyeon. Había oído voces y fue a ver quién era. Al ver a Sui con una mujer desconocida, se detuvo, ¿todo bien? Sí, respondió rápido Sui. Es mi antigua compañera de universidad. Miso, él es Taeyeon no, el dueño de la casa. Miso lo recorrió con la mirada, evaluando, ropa de casa cara, postura segura, rostro bello y frío. Y Sui vio en los ojos de su amiga algo que no le gustó, interés. Un interés abiertamente femenino. Mucho gusto, dijo Miso tendiéndole la mano. He oído hablar de su empresa. Qué admirable que ayude a Sui, pocos lo harían. Hago lo que considero correcto, respondió Taeyeon brevemente, estrechándole la mano. Encantado. Disculpen, debo volver al trabajo. Asintió y regresó a su despacho sin mirar a Sui. Ella sintió una punzada. Tan breve, tan fría la conversación. Como con un extraño. Después de que Miso se fue,
Sui permaneció mucho tiempo en el vestíbulo mirando la puerta cerrada del despacho. Quiso llamar. Quiso preguntar si todo estaba bien. ¿Por qué se había alejado? ¿Qué había hecho mal? Pero no se atrevió. Porque la señora Jun tenía razón. Estaba enamorada. Irremediablemente, tontamente, absurdamente enamorada de un hombre que aún amaba a su esposa muerta. De un hombre que le ofreció un techo por compasión, no por amor. Y eso la asustaba más que las amenazas de su propio padre biológico de Daejeon. Septiembre llegaba a su fin. Daejeon llevaba casi un año viviendo en la casa de Taeyeon y parecía que la vida por fin había encontrado estabilidad. La niña se había convertido en una excelente alumna, los maestros no cesaban de elogiar su talento y esfuerzo. Leía de todo, devorando libro tras libro, como si intentara recuperar los años perdidos sin educación. Sea y Daejeon eran inseparables. En la escuela las llamaban las hermanas gemelas, aunque no se parecían en nada físicamente. Sí, de rostro redondo, mejillas llenas y trenzas. Daejeon, delgada, de mentón afilado y cabello corto. Pero las unía algo más que la apariencia. Una verdadera amistad. Un afecto profundo. Todo se derrumbó una noche a finales de septiembre. Regresaron de la escuela como siempre. Hicieron la tarea. Cenaron. Daejeon fue a su habitación a leer un libro nuevo que le había regalado su maestra. Se sentó frente al escritorio, abrió una página. Y de pronto se llevó las manos a la cabeza. Un dolor la atravesó como un clavo ardiente. Agudo, insoportable. Daejeon gritó. Mamá. Llamó. Mamá. Sui corrió escaleras arriba, saltando los peldaños. Daejeon estaba sentada, sujetándose la cabeza con ambas manos, balanceándose. ¿Qué pasa? ¿Dónde te duele? La cabeza, gemía Daejeon. Me duele tanto. Como si algo golpeara por dentro. Con un martillo. Muy fuerte. Sui le dio un analgésico y la acostó. Al amanecer, el dolor había disminuido un poco. Daejeon incluso fue a la escuela. Pero por la noche volvió. Más fuerte. Al día siguiente lo mismo. Y al siguiente. Al final de la semana, apenas se levantaba de la cama. Los analgésicos ya no surtían efecto. La niña lloraba, gimiendo con el rostro hundido en la almohada. Necesita un médico, dijo Taeyeon al verla. De inmediato. Llamó al mejor pediatra de la ciudad. Llegó esa misma noche, examinó a Daejeon, frunció el ceño y dijo, hay que llevarla al hospital. Urgente. Una tomografía cerebral. Puede ser cualquier cosa, desde una migraña hasta. No terminó la frase, pero todos entendieron. Le hicieron la tomografía a la mañana siguiente en la mejor clínica privada de Seúl. Taeyeon insistió en que se realizara de inmediato, dispuesto a pagar lo que fuera por la urgencia. Los resultados llegaron 2 horas después. El neurólogo, un hombre alto, de sienes plateadas y rostro grave, los hizo pasar a su despacho. Daejeon quedó en la habitación con una enfermera. No daré rodeos, dijo el doctor, colocando las imágenes sobre la mesa. La niña tiene un tumor cerebral. Glioma de grado 3. Está ubicado en el lóbulo parietal izquierdo, cerca de las zonas que controlan el habla y el movimiento del lado derecho del cuerpo. Sui palideció. Sus manos empezaron a temblar. Tumor. Repitió mecánicamente. Eso significa. ¿Cáncer? La glioma es un tipo de tumor cerebral, explicó el médico con cautela. Puede ser benigno o maligno. En este caso necesitamos una biopsia para saberlo con certeza. Pero por la velocidad de crecimiento y su localización, recomiendo una intervención quirúrgica inmediata. ¿Una operación? Sui se aferró al borde del escritorio. Sí.
Hay que extirpar el tumor lo antes posible. Está creciendo rápido y presiona los tejidos circundantes del cerebro. De ahí los dolores de cabeza. Si no actuamos, podría afectar áreas críticas. ¿Cuánto? Taeyeon carraspeó. ¿Cuánto tiempo tenemos? Días. Tal vez una semana. Cuanto antes operemos, mayores serán las probabilidades de éxito. ¿Y cuáles son esas probabilidades? Preguntó Sui en voz baja. ¿De éxito? El médico vaciló. Era una mala señal. Es una operación muy complicada. El tumor está profundo, cerca de estructuras vitales del cerebro. Hay riesgos. Riesgos serios, daño al centro del habla, parálisis del lado derecho del cuerpo, hemorragias. En el peor de los casos. No terminó la frase. En el peor de los casos, puede morir, completó Taeyeon con frialdad. ¿Cierto? Sí, admitió el médico con honestidad. El riesgo de fallecimiento ronda el 20%. Pero si no actuamos, será del 100%. El tumor no se detendrá solo. Sui se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban. ¿Cuánto cuesta la operación? Preguntó Taeyeon. El médico mencionó una cifra. Enorme. Una cantidad que una familia promedio no ganaría ni en 10 años. Yo pagaré, respondió Taeyeon sin parpadear. El dinero no es un problema. ¿Cuándo pueden operar? Pasado mañana por la mañana. Reuniré al mejor equipo de neurocirujanos. Pero debo advertirles de nuevo, es un procedimiento muy arriesgado. Incluso con los mejores especialistas no puedo garantizar. Hágalo, lo interrumpió Sui, bajando las manos. Sus ojos estaban rojos, pero su mirada era firme. Haga lo que sea necesario. Por favor. Salve a mi niña. Internaron a Daejeon en una habitación individual. La conectaron a sueros con analgésicos y medicamentos para reducir la inflamación cerebral. Los 2 días siguientes fueron un infierno de espera. Sui no se apartó ni un minuto de la cama de su hija. Le sostenía la mano, le acariciaba el cabello, le cantaba en voz baja las mismas canciones de cuna que entonaba cuando era pequeña. La niña dormía bajo los efectos de la medicación o despertaba mirando a su madre con ojos grandes y asustados. «Mamá, ¿voy a morir?», preguntó una noche. «No», respondió Sui con firmeza, apretando su mano. «No, cariño. Te vas a poner bien. Los doctores harán la operación, quitarán lo que te causa dolor y estarás sana. ¿Y si no? ¿Qué será de ti? Estarás bien», Sui se inclinó y la besó en la frente. «Claro que estarás bien. Porque eres fuerte. Porque tienes toda una vida por delante, los estudios, tus amigos, los libros que tanto te gusta leer. Sea te espera. Todos te esperamos». Si iba todos los días después de la escuela. Se sentaba al borde de la cama y le tomaba la mano. Intentaba sonar alegre, contándole noticias del colegio, pero la voz le temblaba. «No te preocupes», decía, esforzándose por sonreír. «Vas a mejorar. Te lo prometo. Todavía no terminamos de leer Alicia en el País de las Maravillas. Me prometiste que la leeríamos juntas, ¿recuerdas?» «Lo recuerdo», respondió Daejeon con una débil sonrisa. «Está bien. Entonces haré mi mejor esfuerzo. De verdad». Taeyeon también iba. Se sentaba en el sillón del rincón, con el portátil abierto, aunque en realidad solo miraba a la niña en la cama, su rostro pálido, las vías, los monitores que marcaban el pulso y la presión. Casi no hablaba con Sui. ¿Qué podía decirle? ¿Qué palabras de consuelo sirven para una madre cuyo hijo se debate entre la vida y la muerte? La noche anterior a la operación, cuando Daejeon finalmente se durmió bajo el efecto de un somnífero fuerte, Sui salió al pasillo del hospital. Sus pasos la llevaron hasta una ventana.
Se quedó allí, mirando la ciudad nocturna, las luces, los autos que pasaban. Abajo, la gente seguía con su vida normal. Trabajaban, cenaban, veían televisión, se acostaban a dormir. No sabían que, en el 10º piso de un hospital, una madre rezaba por la vida de su hija. Si ella muere, no lo resistiré, susurró Sui al vacío, sin volverse. Taeyeon estaba detrás de ella. Escuchó sus palabras. No morirá, dijo con firmeza, acercándose. No puede saberlo, Sui se giró. Su rostro estaba cubierto de lágrimas. Nadie puede saberlo. El médico dijo que hay un 20% de riesgo. 1 de cada 5. Es mucho. Es demasiado. Es una niña fuerte. Ha pasado por mucho. Va a sobrevivir. ¿Por qué está tan seguro? Preguntó Sui con desesperación. ¿Por qué lo cree así? Porque tiene un motivo para vivir, dio un paso más cerca. Tú. Sea. Todos los libros que aún no ha leído. Toda una vida por delante. No se irá. No puede irse. Sui rompió a llorar. No en silencio, sino con sollozos fuertes, convulsivos, como una niña. Toda la tensión, el miedo, la desesperanza estallaron de golpe. Lloró hasta quedarse sin aliento. Taeyeon la abrazó. Fuerte, protector, como se abraza a lo más preciado. Ella apoyó el rostro en su pecho, su cuerpo temblaba, y él simplemente la sostuvo, acariciándole la espalda, dejándola desahogarse. No puedo perderla, sollozaba. Es todo lo que tengo. Todo. Si se va. No se irá, repitió Taeyeon, besándole la coronilla sin darse cuenta. Te lo prometo. No se irá. Permanecieron así mucho tiempo, abrazados en el pasillo vacío del hospital, y Taeyeon comprendió que ya no podía negarlo. Amaba a esa mujer. Amaba su fuerza, su devoción por su hija, su bondad. La amaba de una forma que no creía posible después de la muerte de Minju. Y no quería perder ni a ella ni a Daejeon. Se habían convertido en su familia. No de golpe, sino poco a poco, día tras día, hasta ocupar el lugar que había estado vacío durante 2 años. Sui, susurró él contra su cabello. Yo. Pero la puerta de la habitación se abrió y salió una enfermera. Señora, la niña despertó. La está llamando. El momento se rompió. Sui se apartó bruscamente, se secó las lágrimas y corrió hacia su hija. Taeyeon quedó allí, de pie en el pasillo, con los puños cerrados. Mañana sería la operación. Mañana se decidiría todo. La cirugía fue programada para las 8 de la mañana. A las 6, las enfermeras empezaron a preparar a Daejeon, la cambiaron a la bata hospitalaria, le aplicaron medicamentos preoperatorios, revisaron nuevamente los análisis. Daejeon estaba tranquila. Extrañamente tranquila para una niña de 9 años antes de una operación tan seria. Sostenía la mano de su madre y sonreía débilmente. No tengas miedo, mamá. Todo saldrá bien. No tengo miedo, mintió Sui. No tengo nada de miedo. A las 7 entró el cirujano. Se presentó, Dr. Jo Min-seok, jefe de neurocirugía de la clínica, con más de 500 operaciones cerebrales realizadas. Explicó brevemente el procedimiento, la duración estimada 6 a 8 horas y lo que ocurriría después. ¿Preguntas? Preguntó al final. ¿Ella sobrevivirá? Preguntó Sui directamente. El doctor Jo la miró a los ojos con sinceridad. Haré todo lo que esté en mis manos. Tengo uno de los mejores equipos del país. Pero no puedo dar garantías absolutas. El cerebro humano es complejo. A veces todo sale perfecto y a veces surgen complicaciones imprevistas. Pero le prometo que lucharé por la vida de su hija hasta el final. Era una honestidad que Sui podía respetar.
Asintió. A las 7:30, trasladaron a Daejeon a quirófano. Sui, Taeyeon y Si permanecieron en el pasillo. Sin nada que hacer. Sin poder ayudar. Solo esperar. Esperar es lo más difícil. Se sentaron en duras sillas de plástico. Si se acurrucó contra su padre, apoyando la cara en su costado. Sui se sentó frente a ellos, con las manos entrelazadas, mirando la puerta del quirófano. La luz roja sobre la puerta indicaba que la operación estaba en curso. El tiempo pasaba insoportablemente lento. Los minutos se sentían como horas. 9 de la mañana. 10. 11. La operación continuaba. 12. 1 de la tarde. 2. Sí se quedó dormida, agotada por la tensión. Taeyeon le acariciaba la cabeza, pero él mismo no apartaba la mirada de la puerta. 3 de la tarde. Y de repente, un hombre apareció en el pasillo. El mismo hombre que había irrumpido en la puerta de la mansión hace varios meses, el padre biológico de Daejeon. Esta vez estaba sobrio. Relativamente sobrio. Vestía un poco mejor, camisa limpia y jeans. Pero sus ojos eran los mismos, depredadores, fríos, calculadores. ¿Dónde está?, preguntó, deteniéndose frente a Sui. ¿Dónde está mi hija? Sui se levantó de un salto. ¿Cómo supiste? ¿Cómo nos encontraste? Tengo mis maneras. El hombre sonrió con suficiencia. Soy su padre. Tengo derecho a saber dónde está. Ya no tienes ningún derecho, dijo Taeyeon con frialdad, también poniéndose de pie. El tribunal te quitó la patria potestad. No tienes relación con esta niña. Oh, Rico, el hombre se volvió hacia él. Nos volvemos a encontrar. Escuché que mi niña está muriendo. En la mesa de operaciones. ¡Qué tragedia! Sería triste si muriera sin ver a su padre por última vez. Lárgate de aquí, susurró Sui. Ahora. O llamaré a seguridad. Anda, llama. El hombre se sentó, cruzando una pierna sobre la otra. No me voy a ningún lado. Sabes, estuve pensando. La niña está a punto de morir. Y vive con un rico. Estudia en una escuela cara. Lleva ropa cara. Interesante historia. ¿Sabes lo que dirían los periódicos? El rico robó a un niño ajeno y lo llevó a la enfermedad. Niña de familia pobre usada en los juegos de los ricos. Los titulares se escriben solos. Eso es mentira. Taeyeon dio un paso adelante, su voz amenazante. Y lo sabes. Tal vez sea mentira. Pero a la gente le gustan las historias bonitas. El hombre sacó el teléfono del bolsillo. Ya tengo contactos de varios periodistas. Están muy interesados. Dispuestos a pagar por una entrevista exclusiva. Y estoy dispuesto a dársela aquí mismo, en el hospital. ¿Te imaginas la escena? Padre desconsolado al que no dejan despedirse de su hija moribunda. El rico que le arrebató la niña. El escándalo será enorme. Muy enorme. ¿Cuánto?, preguntó Taeyeon con cansancio. ¿Cuánto quieres por guardar silencio? 500 millones de won, dijo sin dudar, preparado. Y la renuncia oficial a cualquier reclamo. Tendrás tu papel confirmando que renuncio voluntariamente a la niña. Y yo recibiré el dinero. Justo, ¿verdad? Eso es extorsión, apretó Taeyeon la mandíbula. Es negocios, el hombre sonrió con suficiencia. Tú eres empresario. Debes entenderlo. Tienes una hora para decidir. Luego convocaré una rueda de prensa aquí mismo, en el hall del hospital. ¿Te imaginas cómo afectará a tu empresa? ¿A tu reputación? Las acciones caerán. Los socios se alejarán. ¿Y la niña? Necesita la operación ahora, ¿verdad? Sería triste si el escándalo distrajera a los cirujanos.
Si perdieran concentración por los periodistas en los pasillos. Subió deliberadamente la voz en las últimas palabras y en el quirófano algo pareció vibrar más fuerte. Taeyeon sintió como la ira hervía dentro de él. Ese hombre. Ese miserable. Usaba a su propia hija moribunda para extorsionar dinero. Podría haberlo golpeado. Podría haber roto esa cara arrogante allí mismo. Pero eso habría provocado un escándalo. Justamente el escándalo que quería ese miserable. Está bien, dijo Taeyeon lentamente. Te daré el dinero. Pero solo después de la operación. Y firmarás la renuncia de derechos ahora mismo, ante un notario. No, el hombre sacudió la cabeza. Primero el dinero. Luego la firma. Entonces nada, Taeyeon se giró hacia la salida. Espera. La voz del hombre tembló con un atisbo de pánico. Está bien, está bien. Firmaré primero. Pero el dinero hoy mismo. Justo después de la operación. ¿Trato? Trato, mintió Taeyeon. Porque ya había tomado su decisión. No le daría ni un won a ese hombre. En cambio, lo destruiría. Totalmente. Definitivamente. Mientras el hombre esperaba en el pasillo, hojeando su teléfono con aire arrogante, Taeyeon hizo varias llamadas. A su abogado. A su asistente. A un detective privado que la empresa usaba para investigar socios. Necesito todo sobre este hombre, dijo en voz baja, apartándose un poco. Todo. Deudas. Antecedentes. Lugares que frecuenta. Personas con las que se relaciona. Testigos de sus amenazas. Grabaciones. Todo lo que se puede encontrar. Y lo necesito en 3 horas. Su equipo trabajó rápido. 2 horas después, el abogado envió una carpeta con documentos. El detective, fotos y grabaciones. El asistente, contactos clave en la policía y la fiscalía. Taeyeon revisó todo y sonrió fríamente. Tenía suficiente para meter a ese miserable 3 o 4 años en prisión. Como mínimo. La operación terminó a las 6 de la tarde. 10 horas. El doctor Joe salió quitándose la máscara. Su rostro estaba exhausto, pero no trágico. La operación fue un éxito, dijo. Extraímos el tumor por completo. La pérdida de sangre mínima. Todos los signos vitales estables. Por supuesto, le espera una larga recuperación. Varios meses de rehabilitación. Pero el pronóstico es favorable. Sui rompió a llorar. Taeyeon la abrazó, estrechándola contra sí. Si también lloró, acurrucándose contra su padre. Y el padre biológico se levantó, frotándose las manos. Bueno, rico. La niña sobrevivió. Perfecto. Ahora, sobre nuestros acuerdos. Taeyeon soltó a Sui y se giró hacia él. Su rostro estaba completamente sereno. Sí. Sobre los acuerdos, sacó el teléfono y presionó un botón. 2 policías entraron en el pasillo. ¿Qué? ¿Qué es esto? Palideció el hombre. Es un arresto, dijo Taeyeon con calma. Por extorsión, chantaje, amenazas y violación de la orden judicial que le prohibía acercarse al niño. Tengo grabadas todas sus amenazas de hoy. Hay testigos. Hay pruebas de sus deudas, multas impagas y vínculos con el crimen. Pasará al menos 3 años en prisión. Y cuando salga, no tendrá ningún derecho sobre Taeyeon. Ninguno. Para siempre. No puedes. Gritó el hombre mientras los policías le ponían las esposas. Soy su padre. Nunca fuiste su padre, respondió Taeyeon con frialdad. Padre es quien protege, cuida y ama. Tú hiciste lo contrario. Y ahora pagarás por ello. El hombre gritaba, amenazaba, pero ya lo llevaban por el pasillo.
Sus gritos se apagaron hasta desaparecer. Taeyeon se volvió hacia Sui. Ella lo miraba con los ojos muy abiertos. ¿Tú planeaste todo esto? Sí, respondió simplemente. No pensaba darle ni un won. Planeaba destruirlo. Totalmente. Y Sui, sin pensar en modales, en que estaban en un hospital, ni en las enfermeras ni visitantes cercanos, corrió hacia él y lo abrazó. Fuerte. Desesperada. Agradecida. Gracias, susurró. Gracias. Gracias. Taeyeon la abrazó de vuelta, cerrando los ojos. Todo había terminado. Por fin, todo había terminado. Daejeon permaneció en el hospital 3 semanas más. La recuperación avanzaba lenta pero segura. Los primeros días tras la operación casi no se movía, la cabeza estaba vendada, a las vías intravenosas se añadieron drenajes y monitores. Pero, poco a poco, la niña comenzó a recuperarse. Primero abrió los ojos. Reconoció a su madre. Sonrió débilmente. Luego empezó a hablar. Primero palabras sueltas, luego frases completas. Los médicos revisaban la función del habla, el tumor estaba cerca del centro del lenguaje y había preocupaciones. Pero no, Daejeon hablaba normalmente. Leía. Reconocía las letras. Al cabo de una semana empezó a sentarse en la cama. 3 días después, a levantarse con ayuda. Al final de la tercera semana ya caminaba sola por la habitación, aunque despacio. Cada día la visitaban Si, Taeyeon y la señora Yun. Traían libros, frutas, dibujos. Contaban las noticias de la casa. Se le leía en voz alta la continuación de Alicia en el País de las Maravillas, que nunca habían terminado de leer. ¿Ves? Decía triunfante. Te dije que te recuperarías. Y mírate. Tenías razón, sonreía Daejeon. Como siempre. Cuando finalmente dieron de alta a Daejeon, en casa la esperaba una sorpresa. Taeyeon organizó una pequeña celebración, no demasiado ruidosa para no cansar a la niña, pero lo bastante cálida para mostrar que esperaban su regreso. Globos, pastel, una guirnalda con la inscripción Bienvenida a casa. A casa, susurró Daejeon al cruzar el umbral. Sí. Esta es mi casa. Nuestra casa. La recuperación continuó en casa. No podía volver a la escuela durante 2 meses más, los médicos insistieron en la educación en casa. Una profesora la visitaba 3 veces por semana. El resto del tiempo, sí se ocupaba de enseñarle, disfrutando del papel de mentora. Día tras día, lentamente, la vida volvía a su cauce normal. Para diciembre, Daejeon ya casi no se distinguía de cualquier otro niño. El cabello, afeitado para la operación, crecía en cortos rizos oscuros, y Sea decía que era muy a la moda. La cicatriz en la cabeza se iba desvaneciendo, ocultándose bajo el cabello. Y algo más sucedía en la casa. Algo que nadie comentaba en voz alta, pero que todos notaban. Taeyeon y Sui pasaban más tiempo juntos. Después de la cena, a menudo se quedaban en la cocina, tomando té y conversando. Sobre el pasado. Sobre el futuro. Sobre los niños. Sobre la vida. Taeyeon le habló de Minju. De cómo era, amable, alegre, cariñosa. De cómo soñaba con ser maestra y ayudar a los niños. De cómo murió, repentinamente, por una aneurisma que nadie esperaba. Un minuto reía mientras preparaba el desayuno al siguiente, cayó y se fue. Pensé que nunca podría volver a amar, confesó una noche. Pensé que sería una traición a su memoria. Que debía permanecer fiel a la muerte y no buscar a alguien viva. ¿Y qué cambió? Preguntó Sui en voz baja. Taeyeon la miró. Su rostro iluminado por la suave luz de la lámpara de la cocina. Sus manos, que habían trabajado tanto.
sus ojos, llenos de fuerza y bondad al mismo tiempo. Tú, respondió simplemente. Tú cambiaste todo. No de inmediato. No de golpe. Gradualmente. Me mostraste que la vida continúa. Que se puede amar la memoria, pero sin renunciar al presente. Que Minju no querría que pasara el resto de mi vida solo. Sui tomó su mano. Estoy enamorada de ti, confesó. Probablemente desde hace tiempo. Desde el momento en que enfrentaste a su padre y nos protegiste. O quizá antes. No lo sé con certeza. Pero tenía miedo de decirlo. Miedo de que pensaras que era inapropiado. Que soy ingrata, intentando seducir al benefactor. No eres ingrata, apretó su mano. Y yo no soy un benefactor. Soy simplemente un hombre que se enamoró de una mujer increíble y fuerte. Y quiero estar contigo. Quiero que tú y Dayeon formen parte de mi familia. Oficialmente. Se levantó. Se arrodilló allí mismo, en la cocina, a las 11 de la noche, con pantalones de casa y una camiseta vieja. Sin anillos, sin flores, sin ambientación romántica. Solo él y ella. Sui, cásate conmigo. Por favor. Ella lo miró, y las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero sonreía. Sonreía de una manera que no lo hacía desde hacía muchos años. Sí, susurró. Sí. 1000 veces sí. Él se incorporó, la atrajo hacia sí y la besó. El primer beso verdadero en todos estos meses bajo el mismo techo. Tierno, profundo, lleno de promesas. En la puerta de la cocina aparecieron dos siluetas en pijamas. Sea y Dayeon, despertadas por los voces, espiaban. Se están besando, susurró Dayeon. Eso significa que se van a casar, respondió sabiamente sí. Y seremos hermanas de verdad. Ya somos hermanas de verdad, objetó Dayeon. Pero ahora será oficial. Las niñas se rieron y corrieron de nuevo arriba, dejando a los adultos solos. La boda se celebró en primavera. Exactamente un año después del día en que Taeyeon vio por primera vez a Sea y Dayeon en la acera con tizas. Fue simbólico. La ceremonia tuvo lugar en un pequeño restaurante con vistas al An. Solo los más cercanos, la señora Jun, Min-hou, algunos colegas de Taeyeon, la antigua amiga de Sui, Miso, que se había reconciliado con ella, y algunos compañeros de clase de las niñas. Pero los protagonistas del día, por supuesto, fueron Si y Dayeon. Salieron al altar juntas, con vestidos crema iguales y flores en el cabello, tomadas de la mano. Cada una sostenía un pequeño pergamino atado con una cinta. Escribimos un juramento, anunció Si cuando todos se sentaron. ¿Podemos leerlo? Taeyeon y Sui, de pie frente al altar, asintieron. Ambos ya no podían contener las lágrimas. Dayeon desplegó el pergamino. Sus manos ya no temblaban. Su voz era firme y clara, nosotras, Sea y Dayeon, prometemos ser hermanas para siempre. En la alegría y en la tristeza. Cuando sea fácil y cuando sea difícil. Prometemos protegernos, apoyarnos y amarnos. Como verdaderas hermanas. Sí continuó, leyendo su parte, porque la familia no es solo sangre. La familia son aquellos que están cuando los necesitas. Aquellos que te enseñan a leer en la acera con tiza. Aquellos que te dan su sándwich cuando tienes hambre. Aquellos que toman tu mano en el hospital. Aquellos que te aman simplemente por ser quien eres. Dayeon concluyó, y nos necesitamos la una a la otra. Para siempre. Porque somos familia. Verdadera familia. La leyó hasta el final sin titubear, sin cometer ningún error. La niña que, poco más de un año atrás, no sabía leer, ahora leía su propio juramento frente a un salón lleno de gente. No quedó ni un ojo seco.
Incluso Min Hou, el severo conductor con 20 años de experiencia, se limpiaba los ojos con un pañuelo. La señora Yun lloraba a voz en grito, sin pudor. Después de la ceremonia hubo un pequeño banquete. La gente comía, bebía, reía, felicitaba a los recién casados. Pero en un momento, Taeyeon llevó a Sui al balcón, con vistas al río. ¿Feliz?, preguntó, abrazándola por la cintura. Más de lo que podía soñar, Sui se acercó a él. A veces siento que es un sueño. Que despertaré en aquella fría habitación y todo habrá desaparecido. No es un sueño, Taeyeon la besó en la sien. Es la realidad. Nuestra realidad. La que hemos construido juntos. ¿Sabes en qué pienso? Ella levantó la cabeza, mirando las estrellas sobre el río. En el día que saliste de la limusina. He imaginado tantas veces cómo habría sido nuestra vida si simplemente hubiera seguido de largo. Pero no lo hice. ¿Por qué? Se volvió hacia él. ¿Por qué te detuviste entonces? Lo he pensado muchas veces, pero nunca lo entendí del todo. Taeyeon reflexionó. Era una pregunta que él mismo se había hecho muchas veces durante ese año. Porque vi a mi hija haciendo algo realmente importante, comenzó él despacio. No para ella misma, sino para alguien más. Estaba enseñando a leer a otra niña. Solo así. Sin dinero, sin elogios. Simplemente porque era lo correcto. Y comprendí que ella aprendió eso no de mí. Yo le enseñé éxito, disciplina, determinación. Pero la bondad, la compasión, la capacidad de ver el dolor ajeno. Eso se lo enseñó su madre. Minju. Hasta el final fue un ejemplo de humanidad. Y en ese momento pensé, si sigo de largo, si no me detengo, traicionaré todo lo que le enseñó así. Traicionaré su memoria. Traicionaré a Sea misma, que intentaba mostrarme cómo debe ser una persona de verdad. Sui tomó su rostro entre las manos. Minju estaría orgullosa de ti. Y del padre en el que te has convertido. Y de la persona que eres. Eso espero, respondió Taeyeon en voz baja. Espero que en algún lugar nos esté mirando y sonriendo. Que esté feliz de que sea feliz. Que ahora tenga una hermana. Que yo tenga a ti. Ella nos mira, dijo Sui con seguridad. Lo siento. Y se alegra. Se alegra de que nos hayamos encontrado. Se quedaron en el balcón abrazados, mirando las luces del Seúl nocturno. Dentro del salón se escuchaba la risa. Si y Daejeon jugaban con otros niños, corriendo entre las mesas. Felices. Saludables. Vivas. Por la ventana se veía a Daejeon mostrando algo del libro a los otros niños. Leía en voz alta, señalando las líneas con el dedo. Los demás escuchaban, con la boca abierta. Se ha vuelto igual que sí, comentó Sui con una sonrisa. Ahora enseña a otros a leer. El círculo se ha cerrado, asintió Taeyeon. Y era verdad. Hace un año, Sea enseñaba las letras a Daejeon en el asfalto con tiza. Ahora Daejeon, habiendo aprendido, transmitía ese conocimiento. Así debía ser. La bondad genera bondad. La ayuda genera ayuda. Cuando la celebración terminó y los invitados se marcharon, la familia regresó a casa. Las niñas corrieron de inmediato arriba, cansadas por el largo día. Taeyeon y Sui se quedaron en el vestíbulo, simplemente mirándose. No puedo creer que todo esto sea real, susurró Sui. Créelo, Taeyeon la atrajo hacia sí. Esta es nuestra vida ahora. Nuestra familia. Nuestra familia, repitió ella, y esas palabras sonaban como la música más hermosa. Desde arriba se escuchó un golpeteo, y se asomó la cabeza desde su habitación. Papá. Mamá. Vengan a nuestra habitación. Daejeon quiere terminar de leer ese libro que empezamos en el hospital. Vamos.
Gritó Taeyeon. Ya vamos. Subieron arriba. Las niñas ya estaban acomodadas en la gran cama de sí, cubiertas con una manta. Entre ellas descansaba un grueso libro, Alicia en el País de las Maravillas. No les importará si leemos un poco más, ¿verdad? Preguntó Taeyeon esperanzada. Casi hemos terminado. Solo queda un capítulo. Solo un capítulo, dijo Sui con severidad, aunque sus ojos brillaban con diversión. Mañana hay que levantarse temprano. Trato hecho. Taeyeon y Sui se sentaron al borde de la cama. Taeyeon abrió el libro en la página marcada y comenzó a leer. Su voz fluía clara, segura, con las entonaciones y pausas correctas. Ya no se trababa. No luchaba con las palabras. No tenía miedo de equivocarse. Simplemente leía porque le encantaba. Porque los libros le habían abierto un mundo que antes estaba cerrado. Y fuera, en el camino hacia la casa, aún se veían las letras de tiza desvanecidas. Aquellas que se había dibujado más de un año atrás. No las borraron a propósito. Las dejaron como memoria. Como recordatorio de donde comenzó todo. Letras en el asfalto. Letras infantiles y torpes que cambiaron la vida de 4 personas. Letras que convirtieron a extraños en familia. Letras que demostraron que a veces las cosas más simples, tiza, bondad, deseo de ayudar, pueden obrar milagros. Taeyeon terminó el capítulo y cerró el libro. Fin, anunció solemnemente. Hemos terminado de leer. Por fin, sonrió Sí. Te dije que lo lograríamos. Tenías razón, abrazó Taeyeon a su amiga. Como siempre. Se quedaron así, abrazadas, 2 hermanas unidas no por sangre, sino por algo mucho más fuerte, amor, comprensión, una historia compartida. Taeyeon y Sui las miraban y veían el futuro. Veían cómo esas niñas crecerían, se convertirían en adultas, pero siempre mantendrían ese vínculo. Veían cómo contarían a sus hijos cómo se conocieron en la acera con tiza en las manos. Cómo una enseñó a la otra a leer. Cómo sus padres se enamoraron. Cómo 4 personas solitarias se convirtieron en una familia feliz. A dormir, dijo Sui suavemente. Mañana será un nuevo día. Un buen día, añadió Taeyeon acomodándose bajo la manta. El mejor día, coincidió Sí, recostándose a su lado. Los adultos apagaron la luz y salieron silenciosamente de la habitación. En el pasillo, Taeyeon abrazó a su esposa, y se quedaron así, escuchando cómo las niñas susurraban en la oscuridad, reían y planeaban el día siguiente. ¿Sabes lo que he aprendido este año? Dijo Taeyeon en voz baja. ¿Qué? Que la familia no son solo lazos de sangre. Es una elección. La elección de estar cerca. La elección de cuidar. La elección de amar. Y nosotros tomamos la decisión correcta. Todos nosotros. Yo, tú, Sí, Taeyeon. Nos elegimos unos a otros. Y eso nos convierte en una verdadera familia. Sui se acercó más a él, la mejor familia del mundo. Y en algún lugar lejano, tal vez entre las estrellas, o quizás solo en su memoria, Minju sonreía. Sonreía al ver a su hija feliz. Al ver que su esposo había aprendido a amar de nuevo. Al ver cómo 2 niñas y 2 adultos habían creado algo hermoso a partir de los fragmentos de vidas rotas. La historia comenzó con letras en el asfalto. Y no terminó, no terminó. Continuó. Continúa hasta hoy. Porque las historias verdaderas de amor, familia y bondad nunca terminan. Simplemente pasan a un nuevo capítulo. Y esta familia recién comenzaba a escribir su nueva, larga y feliz historia. Juntos. Para siempre.